quisiéramos recordarles a los amigos que si usted va a L&R, lo primero que usted encuentra en Deluxe, adivina quién es. Al dueño. A don Abel. En la puerta. Usted, todos los muebles y todos los electrodomésticos que usted pueda necesitar en L&R Comercial. Tenemos al doctor William Hanna como todos los miércoles y hoy vamos a tener una colega del doctor, pero antes hay algunas cosas que debemos decir. Doctor, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo anda todo? Muy bien, excepto por el discurso que no me gustó mucho. No le gustó el discurso. Me hubiera gustado que me hablara más de inseguridad, de salud pública, de educación, de crear vacunas para eliminar ciertas enfermedades que están diezmando el mundo, porque nosotros no podemos hacer mucho contra el cambio climático. ¿Qué podemos hacer? Sembrar y evitar que tumben los árboles, que es más importante que sembrar. La reforestación no se hace sembrando, se hace protegiendo los árboles para que no lo tumben. Una vez visité al presidente Mejía en compañía de Leonardo Matos Berrido, a la sazón presidente de la Liga Dominicana de Béisbol, y le hicimos una sugerencia parecida, se la hice yo. Presidente, yo creo que tal o cual cosa. Y me dijo, óyeme, tú tienes razón. ¿Por qué no te voy a recomendar algo. ¿Por qué no te postulas para que digas eso? Doctor Hanna, a partir de hoy, que nosotros tenemos dentro de un rato el programa electoral que usted va a participar, vamos a incluirlo a usted como mi candidato. Porque, yo fui candidato tuyo una vez. ¿Verdad? ¿Te acuerdas? En primer programa de síntesis, quizás el segundo. Si yo fuera presidente. Sí, el primero fue un candidato presidencial de Uruguay, Jorge Valle. Jorge Valle. Y yo fui el segundo. Ese fue el que dijo. Eso me causó más problemas con Jacobo Magruta de lo que tú te imaginas. No, porque usted puede ser amigo de todo lo que sea de un candidato hasta que usted aspira. A nosotros nos dijo Leonel de algo, dice, no me gusta mucho el protagonismo de fulano de tal. Sí. No, yo no sabía que esa era una mala palabra. Yo no había llegado, eso fue de noche. ¿Tú sabes lo que hizo Jorge Valle después, antes? Dice, mire, ya yo estoy cansado de ser candidato y he perdido, pero ahora voy a ir por la presidencia y garantizo lo siguiente, que no sé si voy a hacer un buen gobierno, pero voy a hacer un gobierno muy divertido, y ganó. Y lo hizo divertido y fue un buen presidente. Fue un buen presidente. Uruguay ha tenido suerte con los presidentes. Sí. La perla de América, no, Uruguay. Y no había llegado yo a casa cuando ya me estaba llamando mi amigo y hermano diciendo, ¿qué carajo es eso que tú estás planteando ahí? ¿Qué es lo que tú te estás buscando? Yo no sabía eso, que tú eras mi competencia dentro de mi casa. Me puso chiquito. Bien. Pero valió la pena, fue un buen programa. Sí. Porque es un programa no de sueños. En aquella época, hace 20 años, ¿verdad? Quizás más, 25 años, se podía soñar. Hoy son realidades crudas, que tú las ves, que te dan en la cara todos los días. ¿Y qué vamos a hacer? Hoy me dicen, hoy sobran maestros. Qué bueno que sobren maestros. Faltaron, ¿verdad? Con la guerra de Vietnam y de Corea, lo que los americanos hicieron, todo el que quiera ser maestro, lo exoneramos del servicio militar. Y de repente había una cantidad enorme de maestros, buenos o malos, regulares, pero había muchos maestros. A nosotros nos faltan maestros, muchos maestros. Qué bueno que tenemos exceso de maestros, sea cual sea la motivación, el trabajo, los sueldos, la educación, lo que sea, pero qué bueno que tenemos. Usted trató el tema cuando venía, ya no estaba escuchando la televisión. Decíamos que hay una expresión muy vulgar que dice que el macho dominicano, dice, cuando llega a cierta edad, dice, cuando no puedo con las espuelas, voy con el pico. Y otro que dice, doctor, son las 7 de la mañana. Espérate, dice, cuando no tengo para pagar la cuenta, pues aumento el valor y hago una fullería para no pagar. Lo mismo pasa con la política, doctor. Cuando no tengo ni discurso, ni votos, entonces me voy con la crítica y la conspiración. Mira, leí ayer sobre la cámara Gesell. ¿La cámara? Gesell. La que le aplican a los niños que están haciendo, bueno, a cualquiera que esté haciendo declaraciones para ver si está mintiendo. Ah. Un instrumento interesantísimo
que no se puede divulgar porque entonces, buenos días doctora, su eminencia reverendísima. Sí. No se puede divulgar porque entonces todo el mundo va a saber el sustrato de la cámara. Pero es interesante su aplicación y la forma en que la tecnología se puede aplicar hasta para estudiar tu cerebro. Es cuando tú me estás hablando verdad, cuando me estás hablando tontería, cuando estás hablando mentira, cuando estás fabulando y creando cosas que no son verdad. Hay que revisar eso, pero no en el aire. ¿Usted cree en eso? Creo en todo, doctor. No, que si cree en el detector de Primero mentiras. creo en milagros. Me Sí. presento y como uno. Y si no lo crees, eres un apóstata porque tienes pruebas suficientes. Sí. Creo en Dios. Sí. Me lastima cuando confunden la iglesia con los curas. Los curas Que no es es una lo mismo, cosa sí. y la iglesia es otra. Y, oye, cuando tú vas, dices, Esto es como confía en la la política fe. y los políticos. No es lo Oye, mismo, doctor. Y el guardia con el ejército. Y el marino, maestro con la escuela. Eso son cosas totalmente diferentes. Un cura es un hombre que tiene una vaina puesta arriba, una bata. Un hábito. Un hábito. Pero sigue siendo el varón. Una bata. Doctor, déjeme contarle algo. Cuando el doctor Pedro Ureña se hartó, me resolvió mi problema. Mire ahí el producto. Esa estrella, presidenta de la Sociedad Dominicana de Cardiología. Yo la conocía rubia. No. Sí. se me confundió ahora. Doctora, va a tener que ir a uno de la doctora Claudia Almonte, porque le va a recomendar bajar 3 libras. Ajá. Sí, doctora. Claro. Qué bueno. Doctora. ¿Cómo estás? Sí, ¿Cómo muy está Claudia la sociedad? Almonte, cardióloga, Día Mundial del Corazón. ¿Cómo va la cardiología ¿Cuándo? dominicana? Muy buenos días. Bueno, la verdad que la cardiología dominicana va muy bien. Va. Sí, la cardiología dominicana no tiene nada que envidiarle, como dicen por ahí, a la cardiología de los países industrializados. Nosotros cada día más estamos teniendo centros 24/7, donde hay acceso a intervención para síndrome coronario agudo. Estamos teniendo un personal obviamente muy calificado, existen cardiólogos a la par de Veo la muy buenas cardiología mundial. propuestas del Instituto de Cardiología, el Instituto Dominicano de Cardiología. Sí. Una entidad que yo creo que no se conoce lo suficiente, pero Así que hace es. un trabajo interesantísimo. Ayer ve el número de consultas, el número de procedimientos, la Sí. cirugía, la baja mortalidad. Me gustó mucho. Antes de ahí, doctora, usted comenzó con la calidad. En los años 60, los primeros médicos que nos llegaban de Estados Unidos, 60, 70, que regresaban a asistir a congresos, nos confesaban que a veces se sentían un poquitito Impotentes. constreñidos porque no llevaban el trabajo, no tenían investigación. La situación hoy día en que tantos médicos, tantos es muchos, que asisten a congresos, ¿cómo ustedes se sienten cuando van a un congreso mundial de cardiología, dentro de tantos cerebros, investigadores? Doctora, Sí, la déjeme cardiología. déjame hacerle un cuento de un brillante cardiólogo dominicano, porque nació en Uruguay, pero más dominicano que todos los dominicanos. En esa época, 57, 58, 59, hasta el 60, no había eco. Entonces había un fonógrafo, pero había que hacer una grabación de esos sonidos de las válvulas. Sí. Y se pasaba 3 horas tratando de detectar un soplo sistólico, uno diastólico, un componente. Y cómo ha cambiado la cosa, doctor. Sí, pero hoy en día podemos estar muy orgullosos porque así como dice el doctor Julio Jacín, realmente cuando vamos a congresos fuera vemos que estamos también prácticamente a la par de la cardiología mundial. Aquí, como decía, hay grandes centros de intervencionismo y muy modernos y con aparatos, con equipos muy capacitados para hacer los diagnósticos certeros, tanto desde ecocardiografía, como bien usted dice que antes era el fonógrafo, también desde el punto de vista de procedimientos invasivos. Hoy cada día más vemos incluso el intervencionismo de válvulas percutáneas, donde antes quizá había que intervenir el paciente, abrirle el pecho como para que la población entienda, y sin embargo hoy en día se puede realizar por cateterismo.
métodos diagnósticos como tipo angiotomografía, aparatos muy modernos de ecocardiograma, incluso 3D, 4D. O sea, nosotros como cardiología hemos evolucionado, obviamente. No son todos los centros porque eso lleva costos, pero sí cada centro trata de preocuparse, no solamente aquí en Santo Domingo, también estamos hablando en San Francisco, en Santiago. Hay muchas ciudades que están preocupadas, donde hay buenos cardiólogos, buenos profesionales y que están tratando de llevar la modernidad de la tecnología a la par de los grandes países. Doctora, uno dice, en la época nuestra estábamos luchando por sacarle beneficio a un electrocardiograma. Después vino el cateterismo. Esas eran las dos cosas que terminaban en una posible cirugía de corazón abierta o cerrada. Esa era la lucha de aquella época. Sin embargo, hoy tú tienes dos elementos nuevos. La cirugía se va al trasplante y el diagnóstico de electro y de cateterismo se va al invasivo. Entonces, ese médico cirujano que no puede irse al trasplante y que ustedes los cardiólogos se han hecho invasivos a través de cada día de más cosas que se pueden hacer a través de un catéter, como poner un stent o quizás hasta sacar algún tipo de colesterol o de alguna obstrucción que hay a través de instrumentos. Ese salto del cardiólogo intervencionista o del cirujano trasplantista. No, la verdad que todavía, bueno, aquí solo ha habido un trasplante que de hecho está vivo, fue en la Plaza de la Salud, Viva. que se realizó, Viva, perdón, No, sí, porque era hembra, sí, y fue realmente exitoso, todavía está obviamente bajo los cuidados del centro donde se realizó, y obviamente todavía aquí lo que es la donación de órganos quizás ha limitado muchísimo más el que esto pueda seguir progresando. Yo conozco un médico de San Cristóbal, cirujano cardiovascular, que ha hecho 60, 70 trasplantes en Cincinnati, Ohio. Pero de corazón. Sí. De corazón. ¿Norberto qué? Sí, José Norberto. José Norberto. José Norberto, claro. Y creo que la cirugía de trasplante puede ser la más sencilla de las cirugías cardíacas. Es complicado desde ¿Que la cirugía? conseguir el donante, obviamente. No. Y el proceso, traslado, el procedimiento proceso, mismo. claro. Cortar aorta arriba y coser aorta con aorta. Tiene que ser más sencillo que todo eso. No es así, No, doctor. es algo complicado. ¿Y el automatismo, doctor? Está ahí entero. ¿A dónde? Adentro del corazón donado. ¿Del nuevo? Claro. Ajá, ¿y cómo conecta el otro? ¿Es autónomo? ¿Cómo se conecta? ¿Es autónomo? Autónomo, doctor. ¿Cómo se conecta todo en la vida? Doctor, Con punto, el con sistema de plomería está resuelto. El de electricidad yo no sé. Ustedes dos saben. También. Exacto, pero hoy Los en marcapasos día, tuyos y míos son responsables de eso. no, pero hoy en día, y eso A los también de la trasplantados le colocación. ponen marcapasos. ¿A los? A los trasplantados. Sería- no necesariamente, pero depende. sería bueno- Depende cómo salga Con el paciente, desfibrilador al mismo obviamente. tiempo. Exactamente, ¿no? Y que generalmente son pacientes que quizás han tenido marcapaso previo o desfibrilador previo a ser trasplantados. Seguimiento a un trasplantado. ¿Es función del cardiólogo que diagnostica de o un ya ese equipo, se le va a ustedes? Es de un equipo. Esa es Normalmente otra la cosa. paciente, por ejemplo, que aún está viva, está siendo seguida por un equipo. De inmunólogos, sobre todo. Exactamente, y de médicos especialistas que han hecho, obviamente, el trato con ese tipo de pacientes. Esa paciente todavía está siendo seguida ya de por vida, obviamente, por un equipo especializado. Y el invasivo o no invasivo, es decir, cuando ustedes deciden ya poner el stent, etcétera, ¿esa es otra especialidad dentro de la cardiología? Esos son los cardiólogos que deciden hacer intervencionismo, por ejemplo. No es el cirujano que decide no hacer... No es un cirujano. Ah. El que hace normalmente los trasplantes son cirujanos que han hecho especialidad en cirugía cardiovascular. Por ejemplo, a mí me da risa a veces que los pacientes dicen, a mí me operaron de corazón, pero yo no le veo ninguna cicatriz, no, pero realmente fue un cateterismo que le hicieron. Ya. Hay personas que al realizarle una intervención por cateterismo entienden que le han operado el corazón. Esa es la gran y no competencia es de así, hoy. eso es Sí, un eso procedimiento. La gran competencia de hoy, el stent versus el bypass. Sí.
que todavía se discute. Sí, hay una expresión que se usa muy popularmente entre los ciudadanos para hablar de la gravedad, o vamos a decir de la intensidad con que fue operada una persona. Dicen, lo operaron a corazón abierto. Entonces, cuando dicen eso, ¿a qué se están refiriendo? Y si es que literalmente así como dicen, le abrieron el corazón, lo operaron, o si es algo que mediante alguna técnica moderna ya no se está haciendo. Sí, hay la que es mínimamente invasiva. Hoy en día tenemos muchas modalidades, de hecho aquí en el país también se ha estado haciendo, donde prácticamente la perfusión, o sea, la circulación del corazón no es necesaria extracorpórea. O sea, mientras se está haciendo la cirugía, normalmente existe una circulación extracorpórea, hay un perfusionista y en muchas ocasiones ya esto no hay necesidad, por lo que acorta los tiempos del procedimiento quirúrgico. Nuestra cardiología, yo puedo decir que debemos estar muy orgullosos, ha avanzado muchísimo, lo que sí no ha avanzado mucho es la prevención y que de hecho ese es el tema que nosotros hemos traído, doctora, en el día de hoy. Una de las cosas que le ¿Cuándo es el Día del Corazón? El Día Mundial del Corazón es el 29 de septiembre, que es el próximo sábado. Bueno. Pero nosotros como Sociedad Dominicana de Cardiología hemos estado trabajando todo el mes en lo que es la capacitación, tanto de maratonistas como también de personal, charlas con el Ministerio de Trabajo, vamos a tener charlas con el Ministerio de Salud Pública en cuanto a la concientización de cómo llevar una vida saludable. Para nosotros todo el mes de septiembre ha sido de campañas, de acercamiento a las universidades también, tanto en UNIBE como en INTEC, y ya más adelante estaremos visitando otras universidades. Háblanos también de la prevención. ¿Qué gran plan tenemos para prevenir que ocurran eventos como este? Sí, nosotros aprovechando este medio siempre hacemos un llamado al Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación, todas las sociedades especializadas, estamos hablando, gracias a Dios hasta ahora las sociedades de endocrino, nutrición, nefrología, están haciendo un excelente trabajo, cada uno en su área, pero también aunados. Háblame de los niños con amigdalitis recurrente y posibilidad de complicaciones renales y cardíacas, por ejemplo. No, ¿Qué le decimos? Hoy en día no es tanta la incidencia de fiebre reumática como antes, obviamente por la prevención. Eso es cardiología pediátrica, básicamente, que maneja esa parte, pero sin embargo nosotros sí tenemos la secuela de esos pacientes que hicieron, por ejemplo, valvulopatía secundaria, fiebre reumática cuando eran obviamente adolescentes, y tenemos pacientes secuelares que han quedado con valvulopatía mitral, con valvulopatía aórtica, y los cuales han tenido necesidad de ser intervenidos en fallo cardíaco. Nosotros de las más preocupantes enfermedades cardiovasculares que tenemos hoy en día son la hipertensión que estamos teniendo, pacientes jóvenes de 20 y tantos años hipertensos, y cardiopatía isquémica o infarto, pacientes que incluso con 40 años tienen un infarto y pueden con el tiempo crear lo que es la llamada insuficiencia cardíaca, pacientes que están en plena edad, quizá productiva. Entonces estamos preocupados de que estamos viendo en nuestras consultas. ¿Cuál sería el decálogo para esas personas en cuanto a calidad de vida para prevenir enfermedad cardíaca? Bueno, lo correcto es prevenir. Ya después que ha hecho un evento agudo, es tratamiento médico y es un pronóstico en ocasiones reservado, dependiendo qué afección del músculo haya tenido producto de un infarto. Lo importante es llevar una vida saludable, comer sano, hacer ejercicio 3 o 4 veces por semana, hacerse su evaluación periódica, aunque sea 1 o 2 veces al año, dependiendo sus factores de riesgo cardiovascular. Conocer sus números de tensión arterial, de azúcar, de colesterol, conocer su genética, que es importante también, y no fumar, no al tabaquismo. Definitivamente ninguna ni siquiera forma de instrumento, ninguna forma de tabaquismo. O sea, estamos opuestos a esas propagandas que andan por ahí en relación a los famosos cigarrillos electrónicos que se están dando hoy en día. Tenemos muchos jóvenes que lamentablemente están incidiendo en eso. Hoy salió uno que se llama IQOS, que solamente calienta el tabaco. Tenemos una guerra constante con esa. Doctora, mire, yo quería decirle que por experiencia de que en muchas ocasiones tenemos consultas con usted,
quiero saber hasta dónde usted le ha transmitido a la sociedad una forma de ejercicio de la cardiología que no es muy común y que tiene que ver con la prevención, y lo voy a mencionar. Por ejemplo, aquí un paciente hipertenso le instalan un tratamiento de antihipertensivo y puede pasarse hasta años tomando la misma dosis y no chequean. Sin embargo, he visto que usted en cada visita revisa el peso, revisa la alimentación, revisa el ejercicio con una prueba de esfuerzo también, revisa los medicamentos esporádicamente, es decir, que puede ser que una persona tenga una dosis hoy, pero posiblemente si bajó de peso, si la presión se ha estabilizado, posiblemente pueda disminuir un poco o cambiar, cambiar por otro tipo. En el caso de cigarrillo y de la misma alimentación, en alimentación usted se ha ido más lejos, que hasta a veces ha participado en proyectos de una alimentación sana. ¿Hasta dónde la presidencia del colegio, de la asociación, no es solamente para currículum, sino es para transmisión de hábitos y costumbres profesionales? Es que así es que deben de ser toda la sociedad, y de acuerdo a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS, que nosotros nos regimos de eso, y de la World Heart Federation, que de hecho es la Federación Mundial del Corazón, quien ha elaborado, de hecho, esta campaña a nivel mundial de celebrar cada año, más de 100 países, el Día Mundial del Corazón, para nosotros concientizar. De nuestra labor como sociedad es precisamente llevar prevención. Una de nuestras labores, llevar concientización a las poblaciones, tratar de llevar una vida más saludable, orientar y tratar de empoderar a los que les corresponde, como son los ministerios y de hecho el Estado. De hecho, de uno de los lemas de este año del Día Mundial del Corazón es "Mi corazón, tu corazón", pero es hacer promesas. Por ejemplo, hacer la promesa de subir escaleras en vez de caminar, de subir en ascensor, pero también nosotros como personas hacer promesas, pero también los estados. Los estados deben de empoderarse de lo que es llevar prevención, concientización, los medios de comunicación. De hecho, ayer tuvimos una reunión anoche con unos periodistas, a los cuales le agradezco que hayan asistido a esa reunión. Fueron unos 15 periodistas y medios de comunicación, precisamente para llevar o replicar el mensaje que nosotros queremos dar. Llevar una vida saludable debe de iniciar desde la niñez, o sea, desde la niñez, la adolescencia. Los padres, las asociaciones de padres deben de empoderarse de esto, porque no hago nada con venir aquí a la televisión y quizás dejar un mensaje, y probablemente ese padre tal vez tenga en la nevera, la despensa, productos no saludables. Existe lo que es la sociedad de nutrición. Por ejemplo, nutrición ha venido a ayudarnos bastante a nosotros como cardiólogos, porque se sienta con el paciente, le ayuda a elaborar quizás su menú y lo que es la sociedad de endocrinología. La obesidad se convirtió en una epidemia. La obesidad se convirtió en una epidemia en los últimos 10 años. ¿Usted sabía que en República Dominicana el 60% está entre sobrepeso y obesidad? Bueno, eso es o sea, hay casi un 10% diabético. Los políticos no les gusta que digan eso, doctora. Es que hay que decirlo y debemos saberlo. Nuestra gente está que muriendo. No es lo mismo gordo que bien alimentado. Nuestra gente está muriendo, aparte de los accidentes de tránsito, por enfermedad cardiovascular. O sea, un 37% alrededor de nuestra población, estamos hablando de más de 3 millones de personas, fallecen por enfermedad cardiovascular y en ocasiones muerte súbita. Debemos recordar al doctor Héctor Mateo, un día como hoy, que tanto trabajó en el Día del Corazón. Lo celebrábamos en febrero con una caminata. Sí, así pero es. Héctor Mateo, que murió porque en febrero también se celebra el mes del corazón y él hacía su caminata. De hecho, la siguen haciendo. Doctora, conozco a alguien que tiene 80 años y tiene 60 años ejerciendo la medicina. Es decir, primero como los últimos años de la medicina más los 50 y pico que tiene ejerciendo. Esa persona tiene dos costumbres. Una es, cree en el ahorro de salud, no en el ahorro de dinero en el banco, sino en lo que usted dijo, que desde pequeño uno comienza
a tener una vida saludable y resulta que es un ahorro final. La otra es el exceso de analítica. Ese señor me enrotra todos los días que yo voy mensualmente a hacerme una rutina. Me dice, pero tú tienes que estar loco. Realmente, háblenos de ahorro y de la analítica. ¿Cuándo es exceso? Pero mensualmente no. No sé quién le estará dando la indicación. Pero hablo de 3 veces al año, es mucho. Doctora, interdiario. 2 veces o 3 veces al año. Cada 4 meses, dependiendo de los factores de riesgo. Usted posee, si tiene hiperlipidemia o colesterol elevado, si sufre de Lo que pasa es que azúcar. él vive al lado del laboratorio, doctor. Entonces él cree que cada vez que yo paso a verlo, a ver si está ahí, está vivo. No. Entonces él cree que estoy en el laboratorio. Pero No. es así. Tanto así no. Pero sí, por lo menos 1 3 o 2 veces veces está al bien, o año. 2 veces, doctora. 2 veces o 3 veces, yo entiendo que está bien. Cada para 4 meses saber. para darle chance a los Yes. medicamentos que hagan su trabajo. Exacto. Porque se lo tomó anoche y quiere que el colesterol de esta mañana esté bajito. Lo mismo con el azúcar. Yo tengo un amigo que le tiene miedo al término. Usted tiene azúcar alto, maneje su azúcar con su dieta y su metformina. Pero uno quiere saber si la metformina está funcionando. Doctora, pregunta el señor, no quiere preguntarle, que si el corazón duele. Seguro que duele y mucho. Duele. Cuando Duele, y uno mata. Y se dice, Duele. se pone la mano a la gente Y ese aquí, dolor es porque mata. ¿Es por una sensación de la sensación que produce un malestar en el corazón o es un evento? Sí, normalmente, mira, eso es súper No importante. quieras tú sentirlo nunca en tu No, vida. exactamente. No se te va a olvidar jamás. El dolor característico, así típico del libro, agarrándose el pecho, es un dolor tipo como la pisada de un elefante. Eso es lo que menciona. Sí, que lo dice la Y gente. Verdaderamente, pero sin embargo hay que tomar en cuenta que hoy en día, cada día estamos viendo más en la emergencia pacientes que no van necesariamente con ese típico dolor, o sea, van con una molestia en el estómago, con un dolor en la espalda, con una sensación de sudoración, con sensación de fatiga. Los varones, que las hembras son un poquito diferentes, ¿verdad? No, Doctor, exacto, ¿no? Y las doctor, mujeres y doctor, los ancianos, doctora, pacientes psiquiátricos. Nosotros teníamos un amigo, a propósito de la pregunta, de que te hablaba contigo, haciéndose así en el corazón. Y el doctor Hanna decía, mira, pero tú no tienes nada. Y tú sabes que lo mataron de un tiro en el corazón. Ay, Dios mío. qué pena. O sea, doctora, tiro en el corazón. Muy penoso. hay manifestaciones Por el en lado otras de- partes del cuerpo que pueden revelar una patología del Por aquí corazón. dentro. Sí, claro, o sea, una de las más frecuentes que siempre debemos de tomar en cuenta al llegar un paciente a la emergencia, por ejemplo, el famoso olor en la boca del estómago o en epigastrio, como médicamente se le llama, precisamente debemos descartar de que se trate de un infarto o una afección de la cara inferior del corazón, el dolor en la espalda, dolor en la mandíbula, en los dientes, sobre todo como decía el doctor, o sea, en las mujeres en ocasiones no es tan clásico el dolor de pecho. Por eso siempre que hay una molestia inespecífica, lo correcto es acudir a emergencia o llamar a su médico de cabecera. Un dolor de cabeza fuerte así, ¿puede tal vez revelar un problema cardíaco también? Bueno, a veces las crisis hipertensivas pueden ocasionar una cefalea o dolor de cabeza intenso, pero no necesariamente. Hay pacientes que andan por ahí con 200, 120 y sin embargo andan asintomáticos. Y el alerta a los cardiólogos, a los emergenciólogos, al médico en general, de que a la mujer es muy fácil decirle, no, eso es una condritis, eso es una inflamación, eso no. Y hay que tener mucho cuidado porque el número de infartadas en el mundo, por lo menos en Estados Unidos, ya superó a los hombres. Sí, hoy en día se está concientizando en relación a eso. Ya cada día vemos más concientización en relación a que la mujer debe ser atendida igual que el hombre al llegar a una emergencia y no pensar que es una somatización, que se trata de que si ha tenido una discusión o una incomodidad, sino que debemos hacer el protocolo igual tal cual como se hace. El dolor de cabeza que él dice y la hemorragia en la esclerótica son signos de hipertensión. Cuando No se pone necesariamente. lo blanco con una cosa roja No en el ojo. necesariamente, pero hay personas que acuden por casualidad, exactamente, acuden a la emergencia o ante su médico, te dan una llamada precisamente en Doctora, alerta hay por eso. mucha gente que muere y te dicen, ¿y qué le pasó? Dice, bueno, no sabíamos, era muerte súbita, pero le hicieron la autopsia y tenía un aneurisma en algún lugar. ¿Cuál es el método para una persona que tema la ruptura de diagnosticar si su sistema circulatorio en algún lugar
tiene un aneurisma? Bueno, eso a veces puede ser genético o puede No, ser no, por pero que la alguna forma de malformación. averiguarlo antes. Que Sí, hagan pero una que eso angiotomografía. generalmente por una sonografía abdominal, una angiotomografía que hoy en ¿Qué día es una es un angiotomografía? estudio donde se inyecta medio de contraste y se puede ver todo lo que es arterias. Normalmente te dice incluso las medidas y todo lo demás, pero obviamente no vamos a estar haciendo un estudio con un medio de contraste así por así, o sea, debe haber quizá una evaluación previa, quizá con una simple sonografía si es a nivel abdominal o con una placa de pecho, si vemos que hay una dilatación de lo que es la raíz de aorta. Pero puede o la ser en aorta. una cerebral. Ah, Con no, porque angiotomografía eso, también. eso ya sería así, con una angiotac cerebral, claro que sí. ¿Y qué o una posibilidad resonancia. hay de que no queremos incentivar el deterioro de las compañías de seguro médico? Pero una persona que diga, caramba, yo nunca me he usado el seguro, déjame hacerme una angiotomografía para yo saber si tengo algo o una... ¿Cómo No, se llama eso eso? son radiaciones. Mil angiotomografías son más baratas que una intervención por un aneurisma roto. ¿Cómo es? En cuanto a las compañías de... Sí. 1000 tomografías resultan más baratas que una intervención por un aneurisma roto. El internamiento, el procedimiento, la posible Y muerte. siempre ese aneurisma, un pequeño aneurisma, ¿te da algún indicio de que tú necesitas una angiotomografía? No necesariamente. No, pero pueden haber constantes cefaleas o dolor de cabeza como historia o antecedentes familiares. Pero lo correcto es, o sea, si no hay necesidad, o sea, son radiaciones. Bueno, si está esos asintomático estudios. no hay necesidad. doctor. Exactamente, por eso son métodos diagnósticos que conllevan radiaciones, o sea, si no hay una clínica o una sospecha inminente, entiendo que no hay necesidad. Doctor, hablaban ahorita de los diabéticos. Una persona que sea hipertensa, bajar de peso en cierta forma baja ligeramente la presión. Sí, claro que sí. Y si baja o sea, mucho y de peso, baja mucho la presión. Y de hecho, baja. realizar Relación ejercicio. directa. Y de hecho, realizar Aunque sea ejercicio. esencial la presión. Bueno, un ejemplo lo vemos, por ejemplo, en los pacientes bariátricos, los pacientes obesos curan. que le hacen la cirugía. Y esos pacientes en ocasiones han estado hipertensos y diabéticos. Luego de la cirugía, incluso hemos tenido que quitarle medicamentos, tanto de la hipertensión como por endocrinología de su diabetes. Pero no siempre es así, está lo que es la hipertensión por genética. O sea, tú puedes muy bien bajar de peso quizás, ponerte en un peso óptimo, pero sin embargo probablemente vas a seguir hipertenso porque tu hipertensión no viene necesariamente por el sobrepeso, por la obesidad. Siempre lo correcto obviamente es que se le dice que debe de disminuir de peso, hacer ejercicio, que conlleva también a disminuir milímetros de Ustedes hablaron de presión mujer y arterial. hombre. Bajar la sal, fuera dejar el del salero. Sal. fuera de la hipertensión que a veces es fisiológica en una mujer embarazada, a veces. Fisiológica. Quítele el asunto de la hipertensión del embarazo. O patológico. Mujer o hombre, incidencia de enfermedades, cardiovasculares, ¿qué por ciento? Normalmente se ven más manifiestos en los hombres, pero hoy en día, o sea, la mujer se iguala cuando está en la edad de la menopausia. Eso es lo que está estipulado. Cuando la mujer llega a la edad de la menopausia, ya se iguala en porcentaje al hombre. Lo que pasa es que Menopausia, la hormonas e hipertensión. La mujer tiene las manifestaciones de enfermedad cardiovascular más tardía que en el hombre. Pero de hecho hay mujeres que normalmente si tienen factores de riesgo como que fuman, obesidad, son diabéticas, pueden antes de la menopausia tener algún evento cardiovascular. Doctora, la medicación, antes, después, pregunta Carlos muchas cosas esas todos los días, antes de comida, después de comida, en ayuna, en la noche, realmente eso tiene que ver realmente con un efecto más largo, más corto, más inmediato de un producto. No, es que todo depende de a qué hora le hayan enviado su medicamento. O sea, y también una forma de recordarlo. Quizás si la persona está acostumbrado a antes del desayuno o con el desayuno, incluso hay personas que van al consultorio y dicen, no, pero es que se me olvida el medicamento, y generalmente uno lo que le explica es que lo trate de colocar cercano a donde se desayuna o donde cena, dependiendo a la hora. Y no es que en ayunas con estómago vacío funcionan mejor, que después de comida se puede digerir esa medicina
con el alimento y no tienen No la misma... necesariamente, sí tengo entendido, por ejemplo, lo de las pastillas de tiroides, que los endocrinólogos le envían antes del desayuno, pero sin embargo, en muchas ocasiones, por ejemplo, la aspirina, que generalmente uno le dice que lo tome con el almuerzo, porque se supone que es la comida más pesada. Depende qué tantos medicamentos esté usando ese paciente. Y por ejemplo, antes, algunas de las estatinas o pastillas para el colesterol, se le decía también que fuera en horas de la noche específicamente, pero los antihipertensivos, ya hoy en día tenemos obviamente los que vienen combinados, los que son de acción de 24 horas, y que con una sola tableta el paciente a la hora que se lo haya tomado puede durar el día completo. Y aunque aquí no se hace investigación, si usted coge su archivo y encuentra 10.000 pacientes que usted ha visto y que les da una aspirinita en la mañana, realmente, ¿qué posibilidad hay de que aparezca un día un trabajo de un alemán investigador que dice la aspirina no sirve para nada, las estatinas no sirven para... y te dejen con la bola en la mano? No, ya de hecho, ahora que menciona Alemania, en Múnich, que fue el Congreso Europeo, salió un estudio, o sea, no es que no sirva la aspirina, no es satanizar la aspirina, pero sí que tiene sus indicaciones claras, o sea, no es como usábamos antes, o a los pacientes estaban acostumbrados a, pues me voy a tomar una aspirina, ellos mismos se automedicaban para prevención primaria, no es así. Hoy en día tiene sus indicaciones claras para tomar, como son las cardiopatías isquémicas, enfermedades Una gente vascular. que haya tenido un stent debe tomar aspirina. Sí, normalmente sí, pero también existen otros antitrombóticos más modernos. Hace 20 años tú cumplías 40 años y eras varón, y el regalo de 40 años es ser una aspirinita por el resto de tu vida, ¿verdad? Sí, pero hoy en día no debe ser rutinariamente la toma de aspirina. Doctora, ¿qué es el rebote? Que te dicen, tienes que dejar 3 días porque te vas a sacar una muela, pero después vuelve a tomar y ten cuidado con el rebote. ¿Qué es el rebote? Sí, eso ocurría, por ejemplo, mucho con los beta bloqueadores. Por ejemplo, hay medicamentos que al dejarlos, por ejemplo, pueden hacer el paciente, obviamente, una crisis hipertensiva. Para la prueba de esfuerzo, en ocasiones se le dice al paciente que deje los beta bloqueadores y porque obviamente lo que queremos es que esa frecuencia cardíaca incremente lo más que se pueda, que llegue a su 100% o más de su capacidad, de acuerdo a su edad obviamente, y con los beta bloqueadores quizá esto está limitado. En muchas ocasiones estos pacientes hacen un rebote de hipertensión o por ejemplo hacen taquicardia, producto de que han tenido que suspender el medicamento. Hay personas que tienen en su casa un aparatico para medirse la presión y la ven, dice 120/80, estoy bien. Pero es realmente, es un número mágico, es decir, un estándar de cómo, por dónde deben andar las cosas, o cada quien tiene su número individual de presión arterial dependiendo de su contextura, edad y condición física. Sí, últimamente, bueno, desde el 2017 están lo que son las guías americanas y las guías europeas, que diversifican un poco, pero sí, normalmente el número mágico quizás es 120/80 o menos, que debemos manejar. Ahora bien, una persona de más de 65 años, 80 años, obviamente no puede tener o no debe de tener una presión menos de 130, en ocasiones se puede sostener hasta 140 de sistólica, precisamente para ayudar a lo que es la irrigación sanguínea. Hay que individualizar los pacientes diabéticos, pacientes renales, por ejemplo, lo correcto es optimizar con un tratamiento adecuado, ya sea combinado o monoterapia, lo correcto sería más combinado, tratar de optimizar esos niveles de tensión arterial, porque a más niveles de tensión arterial en muchas ocasiones conlleva mayores riesgos, pero tampoco tan bajo que el paciente ande con síntomas de mareo, decaimiento, tampoco así. O sea, debemos de tener un límite. Para evitar esas sorpresas existe lo que se llama el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, MAPA, el MAPA. Te ponen un aparato que te puede medir la presión cada 10 minutos, cada 15, cada 20, por 24, por 48 horas, tú vas a tener un plano de cómo ha estado tu presión todo el tiempo, qué pasa cuando duermes, qué pasa cuando te bañas, qué pasa cuando haces el amor con tu esposo, todo eso. Doctora, mire una cosa, como presidenta de la sociedad, quiero que le ponga porcentaje a estas dos cosas. Un médico se gradúa, se hace especialista en cardiología, ya usted tiene un especialista en corazón. Entonces vienen dos elementos, que una es la actualización y la otra es una experiencia
de un ejercicio de años. Acumulada. Póngamele porcentaje a cada cosa. El médico que sabe bien que volar un antihipertensivo porque se le olvidó no es nada del otro mundo, o tal antihipertensivo tiene una función, es decir, la propia experiencia más la actualización de cuando usted va a Múnich y le dicen cosas raras allá. Esos tres elementos, formación con especialización, experiencia aplicada a su ejercicio y actualización. Yo entiendo que sería como un 50 de experiencia y entiendo que un ¿Tanto 50, de experiencia? Sí, lo que pasa es que cada paciente es individual. Ahora bien, existen las guías, existen normas que han sido elaboradas por grandes científicos en la cardiología y nosotros debemos guiarnos. Nosotros debemos de también tomar y dejar, son guías, obviamente no es que es una normativa 100%, pero sí debemos de aplicarla en nuestros pacientes. No es que si toda la vida me ha dado resultado un medicamento y ya es obsoleto, seguirlo usando, no, así no. Bien. O sea, yo debo de tener la actualización mediante congresos, mediante revistas. Las tres cosas, entonces. Mediante Twitter, mediante todas las redes que incluso viven publicando en muchas sociedades, revistas con artículos actualizados. O sea, debemos de irnos actualizando a la medida que vamos ejerciendo e individualizando cada paciente que se sienta al frente. Doctora, cuando la economía del médico compite con la realidad, con el paciente, con el mismo, que usted necesita a un paciente darle una cantidad de tiempo, pero resulta que la compañía de seguro no paga suficiente, o usted tiene un consultorio con 20 personas y necesita darle tiempo a ver si esa hipertensión es emocional, si es que debe mucho cuarto, dedicarle tiempo al paciente. Eso hoy día es un problema, que la vida es un poquito más compleja. De hecho, qué bueno que menciona eso, porque anoche fue un tema con los comunicadores que estábamos reunidos anoche desde la sociedad. Efectivamente, uno de los comunicadores nos preguntaba eso, de qué tanto se está aplicando el tiempo paciente médico, y lo correcto es que se debe tener un tiempo adecuado en consulta con el médico, porque en muchas ocasiones, obviamente no en todas, sí se trata quizás de algo emocional, como bien usted dice. O sea, debe existir un feedback, una relación médico-paciente adecuada, que el paciente se sienta que le están prestando atención, que lo están escuchando y que están queriendo saber qué es lo que padece, para quizás dar con el diagnóstico o simplemente remitirlo quizás a un médico que le pueda ayudar también. Doctora, cada día el médico en ejercicio se ve más presionado, no solamente en el consultorio, sino en la parte externa del consultorio. Y hoy queremos una evaluación cardiovascular antes de todo procedimiento. Sí. Pronto, antes de sacarte sangre para hacerte la glicemia, habrá que evaluarte. Háblame de la evaluación cardiovascular pre-procedimiento. Sí, hoy en día, gracias a Dios que se está dando, que normalmente para las gastroscopías, colonoscopías, para los procedimientos odontológicos, están solicitando una evaluación cardiovascular. Y qué bueno que dice del tiempo, porque en muchas ocasiones el paciente se va a hacer el procedimiento al día siguiente y viene el día antes a solicitar todo, y no es así. En muchas ocasiones nosotros hemos tenido pacientes que hemos tenido que suspender los procedimientos porque le encontramos algún hallazgo, por algo no los envían. O sea, nosotros no podemos, con un simple electro quizás, ahora dependiendo qué procedimiento que se le va a hacer, con un simple electro o una historia, de descartar una patología cardiovascular. En muchas ocasiones, dependiendo de los factores de riesgo, el historial, uno debe de ayudarse a otros métodos diagnósticos y obviamente dar un permiso con más tranquilidad para el procedimiento X que se vaya. ¿Qué hace uno? ¿Lo suspende el procedimiento o le refuerza su condición? No, dependiendo. Por ejemplo, si es un paciente que viene, que tiene historia dentro de lo que he hablado con él o ella, de que está teniendo molestia de pecho, y al otro día que no, que le van a hacer una endoscopia o colonoscopia, es un paciente que no debe de ir todavía a ¿Y quién hace la analítica? ¿El cardiólogo que hace la evaluación o el médico que va a hacer el procedimiento? En ocasiones viene ya con las analíticas enviadas por el médico que le va a hacer el procedimiento, pero nosotros, dependiendo, podemos mandar a reforzar esas analíticas, porque quizá lo que un urólogo necesita no es lo que yo necesito como cardiólogo, o sea, y viceversa.
Bien. Tú ves una persona de 90 años que viene a operarse de catarata, pero hace un electro y su frecuencia cardíaca está en 36. Correcto. Tiene un bloqueo. Ay, Dios. Entonces tú, aunque sea simple la catarata, yo creo que tú Claro. deberías proteger su corazón primero, Exacto. adecuarlo, porque la catarata tiene 30 años ahí. La puedo operar dentro de una semana. O sea, todo depende del juicio clínico. Estabilizado. Claro, claro Bien. que sí. Doctora, ¿qué tenemos esta semana especial con motivo del Día del Corazón? y Bueno, del ya mes? ayer tuvimos el encuentro con los periodistas, hemos tenido encuentro con las universidades, el viernes habrá un encuentro con salud pública desde la Sociedad Dominicana de Cardiología, Nefrología, Esto es Endocrinología. diferente a febrero, ¿verdad? Sí, sí, claro. Porque que es sí. el mes del El mes corazón. del corazón es en febrero, pero el Día Mundial del Corazón es el 29 de septiembre, donde es para también alertar a la población. Entonces, decía que en salud pública el viernes habrá un encuentro con el personal, empleados de salud pública, para orientarlos sobre las evaluaciones cardiovasculares, metabólicas. Han también. habido muchos cardiólogos prominentes en esta sociedad. Recientemente falleció un hombre bueno, estudioso, trabajador, cariñoso en el ejercicio de su profesión, Douglas Bonigar. Sería Sí. en memoriam de Douglas Bonigar cualquier tipo de reconocimiento que se haga Sí, claro. en un día como el de hoy. Sí, Muchas así gracias. es. Doctora, gracias y feliz Día del Corazón. Sí, gracias. Doctora Claudia Almonte, cardióloga, presidenta de La sociedad. la Asociación Dominicana de Cardiología.